interna en el sector COVID y después veremos qué hacemos con el paciente. Entonces, cirugías selectivas que no tienen mayor morbilidad, como sería una cirugía de miembros inferiores, si el paciente no tiene riesgo epidemiológico y además va a ser con cirugía con peridural, la cirugía se va a hacer sin PCR y nos vamos a proteger con el equipo de protección 2. Si después tenemos una cirugía electiva en un paciente que va a hacer una cirugía oncológica de una colectomía, que es una cirugía que tiene una morbilidad importante, o una gastrectomía, bueno, en ese caso vamos a evaluar el riesgo epidemiológico, pero ahí tal vez sí le vamos a pedir la PCR porque estamos hablando de una cirugía mayor, pero como verán, se circunscribe bastante la PCR en quién pedirla, y entonces no va a ser necesario pedirle PCR a todo el mundo. Porque además, volvemos a repetir, el falso negativo es muy alto, y la PCR hay que interpretarla en base al contexto epidemiológico del lugar y del paciente, para después ver qué hacemos con el resultado, porque si yo tengo una persona que es un contacto estrecho de un coronavirus positivo y lo tengo que operar y le hago una PCR y me da negativo, bueno, no, directamente ya no lo estamos operando por el antecedente, o sea que la PCR tampoco nos sirve de nada. Otra cosa que quería comentarles es qué hacemos con el paciente que está en terapia, y esto se lo digo porque nos pasó, hay pacientes que por ahí han tenido la enfermedad 10 días atrás, y por ahí nosotros le hacemos la PCR y nos da negativo, pero el paciente está en terapia con infiltrados pulmonares. Es muy importante hacer en ese caso el aspirado traqueal, que tiene menos falsos negativos, o de última también, y esto nos sirvió mucho, si la sospecha clínica es muy alta, pedirle en ese caso como excepción la IgG para coronavirus, ¿sí? Pero estamos hablando ya en un paciente que tal vez no recordó que él estaba sintomático, o no nos dijo, porque la gente a veces no se acuerda o tiene miedo, que estaba sintomático desde hace 10 días, nosotros lo tenemos en la terapia ahora, y sabemos que después del 7º día la PCR en el aspirado nasotraqueal tiene muchos falsos negativos, y ahí es donde empieza a tomar algo de importancia la IgG. Digo todo esto porque, bueno, una vez que está el paciente en el área COVID, tenemos que ver qué hacemos con él y si lo definimos como que al final era un COVID positivo o no. Bueno, entonces ahí tiene mucha importancia la entrevista epidemiológica que hagamos con los familiares. Después, bueno, tomar la decisión en base a los datos clínicos del paciente, si tiene linfopenia, si tiene infiltrados bilaterales, si tiene la ferritina muy alta, y si no hay otro antecedente que sea de importancia, ver cómo seguimos. Hoy, respecto al alta de los pacientes, ya hemos aprendido muchas cosas. Punto 1, el alta lo podemos dar en los leves y moderados sin una PCR de control, por suerte, y en los pacientes que están gravemente enfermos, cada vez más hay consenso que el alta se puede dar después del día 14 o, si es inmunocomprometido, después del día 21, sin la PCR tampoco, ¿sí? Porque la PCR puede ser positiva 40 días, como decía Lucía. Lo que sí se vio, que esas personas que tienen una PCR positiva, el ciclo umbral, que ese es el famoso número CT, en esas personas que ya pasaron 21 días, es siempre por encima de 24. Quiere decir que la PCR tuvo que reproducir el ciclo 24 veces para que recién se positivice. Quiere decir que la carga viral es nada. Por eso se toma como ese valor de 24 como un valor importante, y ese es un valor que ustedes, si se lo piden al Hospital Pena o si se lo piden bueno, ya acá ya lo informa en el resultado. Aprendamos entonces a sacarle jugo con ese valor famoso de más 24 o menos de 24. Menos de 24 quiere decir que todavía hay una carga viral importante y el paciente puede llegar a contagiar. Más de 24 ya la carga viral es muy baja y en general se considera que no tiene riesgo de contagio. Así que eso sería lo que yo anoté como que me pareció importante. Y otra cosa muy fundamental, nosotros estamos teniendo contagio en el personal de salud porque no están cumpliendo con las normativas que escribimos tranquilamente en marzo, pero ya llevamos 6 meses y la gente está muy cansada. Entonces, tenemos que volver a insistir y poner carteles en donde diga, bueno, en tal sala no puede haber más de 2 personas, que no pueden estar más de 15 minutos, y tenemos que tratar de que las salas puedan estar ventiladas. Yo sé que los quirófanos no se puede, por eso ahí sí, en la sala, en las famosas materas, esos lugares tenemos que tratar de que se cumplan con el aforo que nosotros hayamos dicho. Bueno, en tal lugar no puede haber más de una persona, bueno, no puede haber más de una persona.
en tal lugar no puede haber más de 2 personas. Bueno, no puede haber más de 2 personas, porque estamos teniendo contagio en el personal de salud por no cumplir con ese dato tan trascendental que es lo que yo les comentaba. El personal de salud se contagia por transmisión horizontal y no por atender a los pacientes. Y eso está pasando acá, en Buenos Aires, en todo el mundo. Así que bueno, aprendiendo de eso, tenemos que aprovechar